Fisiopatología en enfermedades hematológicas y estados catabólicos por María José Flores Sevilla. Enfermedades del sistema hematológico. Defectos de la hemostasia. La hemostasia es el proceso que mantiene la integridad del sistema circulatorio cerrado y de alta presión después de un daño vascular. Para su estudio, se divide en hemostasia primaria, caracterizada por el reclutamiento y activación de las plaquetas para formar el tapón plaquetario, y en hemostasia secundaria, caracterizada por la activación del sistema de coagulación con el objeto de formar fibrina. La acción de las plaquetas y el mecanismo de coagulación están entrelazados de forma estrecha para impedir el sangrado. Sin embargo, los defectos de la hemostasia que ocasionan sangrado se deben a la alteración de uno de los siguientes procesos. Puede ser por trombocitopenia, o por un funcionamiento plaquetario anormal, o por una disfunción del mecanismo de coagulación. La hemostasia primaria es el proceso de formación del tapón plaquetario iniciando ante una lesión vascular, llevándose a cabo una estrecha interacción entre el endotelio y la plaqueta. Las plaquetas solo se adhieren al endotelio cuando existe lesión en el vaso sanguíneo y se expone la colágena del subendotelio, y es la manera en que se permite la activación de las plaquetas. Durante la lesión vascular se activan tres mecanismos para la formación del tapón plaquetario. Es el mecanismo de adhesión, el mecanismo de activación y secreción y el mecanismo de agregación. La hemostasia secundaria comprende la activación del sistema de coagulación. Para que este proceso inicie, debe existir lesión endotelial que permita al plasma entrar en contacto con el factor tisular expresado en las membranas. De acuerdo con el modelo celular, se divide en tres fases: en fase de inanición, en fase de amplificación y en fase de propagación. En la fase de inanición se sintetiza factor tisular conocido como tromboplastina o factor 3 por diferentes tipos celulares y se expresa en la membrana celular. Se inicia cuando el plasma entra en contacto con el factor tisular expresado. Se activa el factor 7 y se une al factor tisular, activando rápidamente a proteasas procoagulantes y anticoagulantes. También se activan otros factores que se encargan de vigilar la circulación y buscar zonas donde se encuentre expuesto el factor tisular para activar la circulación. Otros factores permanecen en la superficie celular para producir pequeñas cantidades de trombina necesarias para la activación plaquetaria y del factor 7 durante la fase de amplificación. La fase de amplificación es un periodo protrombótico ascendente que resulta en la activación de las plaquetas con exposición de los fosfolípidos de membrana y la creación de una membrana procoagulante con liberación del contenido de sus gránulos. Las pequeñas cantidades de trombina que se formaron en la fase de inanición tienen diferentes efectos sobre múltiples áreas de la coagulación. La trombina es un potente activador plaquetario a través de la vía de los receptores activados por las proteasas. Las plaquetas que se reclutaron en el sitio de lesión durante esta fase proporcionan los fosfolípidos de membrana necesarios para la siguiente fase, la fase de propagación. En la fase de propagación, algunos factores que se activaron en la primera fase, la de inanición, y otros factores se unen a la membrana de las plaquetas formando el complejo de tenasa, que a su vez activa otros factores. Gracias a la eficiencia del complejo tenasa se transforma protombina a trombina para formar fibrina y por último formar el coágulo. La trombocitopenia es la causa más común de los defectos de la hemostasia. Los mecanismos que la causan son la falta en la producción de plaquetas a partir de megacariocitos, la reducción del lapso de vida de las plaquetas y el aumento de la acumulación de las plaquetas en un vaso crecido. La disfunción de los mecanismos de coagulación son la segunda causa más frecuente de los defectos hemostásicos. Las coagulopatías congénitas son anomalías de la coagulación que se dividen en defectos congénitos, que son muy raros,
y se caracterizan por una anomalía cuantitativa o cualitativa de alguna de las proteínas implicadas en el sistema de coagulación o por defectos adquiridos. La trombocitopenia inmune primaria, conocida anteriormente como púrpura trombocitopénica idiopática, se caracteriza por petequias, equimosis, sangrado espontáneo de membranas mucosas y reducción de recuento plaquetario. No hay neutropenia o por lo regular anemia. Puede presentarse en las formas agudas o crónicas. En esta enfermedad, ya sea primaria o inmune a consecuencia de la unión de anticuerpos a las plaquetas que ocasionan su destrucción por el sistema inmune, al igual que en la médula ósea cuando los anticuerpos se adhieren a la membrana del megacarocito, producen una producción deficiente plaquetaria. También puede ser secundaria a enfermedades autoinmunes, tiroiditis, enfermedades linfoproliferativas, tumores sólidos, infecciones virales y puede ser también ocasionada por fármacos. La enfermedad de Wildebrandt es una trombopatía congénita o trastorno hemorrágico hereditario conocido como trastorno en la producción de la proteína del factor von Willebrand y se trata de una alteración de la adhesividad plaquetaria ocasionada por deficiencia del factor von Willebrand. No es un defecto funcional de las plaquetas, sino es un defecto cuantitativo o cualitativo del factor, proteína que interviene en la adhesión y agregación plaquetaria. Es la anomalía en la coagulación de carácter hereditario más común entre los humanos. La hemofilia puede ser de dos tipos. Puede ser hemofilia A, que es una anomalía congénita del factor 8 de la coagulación. Es una alteración hereditaria de tipo recesivo ligado al cromosoma X, por lo que las mujeres son las portadoras de la enfermedad, pero lo padecen los varones. Dependiendo de los niveles del factor 7 presentes, esta puede ser grave en los casos de menos del 1% de cantidad de factor, puede ser moderada cuando hay un 5% de presencia del factor o puede ser leves en los casos en los que existe un 5 a 50% de los niveles del factor 8. En esta enfermedad se pueden presentar hemorragias de tipo articular en rodillas, en codos, en muñecas, en caderas y a veces se asocian a quistes óseos o tumores hemofílicos. La hemofilia B es conocida como la enfermedad de Christmas. Es una anomalía secundaria a una alteración cuantitativa o cualitativa del factor 9 de la coagulación. Las manifestaciones clínicas y la herencia son idénticas para las deficiencias del factor 7 y del factor 9. Esto quiere decir que son parecidas la A y la B. Esta deficiencia afecta casi el 1% de cada 50.000 varones, por lo que es menos frecuente que la hemofilia A.